Muy buenos días con todas las personas que nos escuchan en el podcast de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Estamos en esta segunda temporada rememorando junto a invitados súper especiales la vida de esta linda facultad. Muy buenos días, Fabián. Muy buenos días, Leonardo. Buenos días, Estamos con Manu. Fabián Landívar y Leonardo Bustos, queridísimos profesores y además quienes también formaron parte de los decanos de nuestra facultad. ¿Cómo está Leonardo? ¿Cómo le encuentra la facultad? Buenos días. Bueno, hoy con muchísimo sol. Como siempre, tengo una gratísima impresión cuando llego a la facultad. Me siento verdaderamente como si fuese mi casa. Recibo mucho cariño, recibo muchas amistades. Que me hacen básicamente sentirme como que casi no me hubiera ido. Sí, bueno, no se han ido porque además tienen que volver siempre. Fabiancito, qué lindo verle, por aquí usted no es muy de venirnos a visitar. Yo vivo en el campo. Entonces, los jueves salgo con un ternito de esos, con pupera, entonces, y con un saquillo en el hombro. Que ya le quedó chiquito. No, que ya le quedó chiquito. Entonces, no por ingratitud, no comparto esa pregunta, sino más bien, no, todo es broma, ¿no? Sino más bien es... el campo le atrapa, no le deja salir, nada más que eso. ¿Cuánto tiempo ya está en el campo, Fabiancito? Apenas me jubilé, estoy por el Guayumi, un poquito alto, pero justamente viendo desde allá toda la ciudad, en fin, encantado allí, vivo bien, en jubilación, jubilar. Está en júbilo. En júbilo. Qué bueno, qué lindo, Sí, qué lindo. sí. Bueno, en esta, les pido porfa que nos acerquemos un poquito más al micrófono, pero nada más. En esta mañana, lo que queremos hacer, bueno, y Mateito, perdone que no le hemos saludado hoy día. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Manu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, con ganas de preguntar más cosas. Ah, bueno, de saber historias de la facultad, Exacto. Porque usted es un chismoso. Sí, a mí me gustaron las historias de revolución y demás. Ya voy a estar preguntando cuál ha sido el relajo que han hecho cuando han estado aquí. Bueno, vamos a preguntar. Fabiancito, ¿cómo llega usted a la facultad de diseño? ¿En qué momento? La facultad fue creada en septiembre del 84, Ya. por 11, algo así. Ese fue el primer ciclo. Yo llego en el segundo ciclo, en febrero del 85, Ya. con la primera cátedra que era modelado. Esa cátedra era importante para entrar en una dimensión que justamente los arquitectos, con todo el respeto, en el dibujo plasmaban todas sus ideas, pero el modelado permite plasmar, como usted también es arquitecta, lo sabe, en tercera dimensión. Ajá. Entonces mi cátedra se metía un poquito en esos aspectos de la tercera dimensión, de la profundidad, en fin, de la tercera dimensión, pero no es solo con las arcillas, con los materiales plásticos, sino era una cátedra abierta y gracias a la comprensión y al entendimiento en esos momentos, por supuesto, del director de la escuela, Diego Granillo, y los colegas, entonces podíamos experimentar con papeles, con otros materiales en general. Entonces era comprender desde otra dimensión la forma. Perfecto. Y no de esta primera planificación que dibuja en planos Eso. y abstrae, sino Exacto. hacer pensar. Hacer pensar y crear. Y crear. Eso era, sí, sí. Entonces en ese momento usted se involucra realmente pronto con la facultad. Sí, digamos, inicié con eso también el segundo ciclo, que los alumnos, algunas materias repetían, pero otras comenzaban reciente, como era el modelado. Claro, Uh-huh. Sí. Así. Además, todo un reto, porque, claro, era una escuela completamente nueva, ¿no? Así es. Estaban experimentando. Y eso era interesante, ¿no? Porque todos los profesores en diseño no teníamos experiencia en absoluto, porque en el Ecuador no había diseño, salvo en arquitectura o dentro de la artesanía.
el diseño es fundamental, ¿no es cierto? Pero no en el aula. Entonces la facultad tenía que sistematizar todos los procesos de trabajo y, por supuesto, los procesos de enseñanza. Eso nos tocó. Estaban haciendo camino. Eso es. Entonces, por ejemplo, en modelado, no actuaba yo solo. Tenía que pedir consejos también. Estaba con otras profesiones, acompañado de otras profesiones, con compañeros que, bueno, me criticaban y también podía cambiar rumbos, en fin, experimentar justamente amplios caminos. Entonces, en ese sentido, estaban armándose unos lindos debates también, pues, ¿no? Exacto. Y unos lindos compañeros, porque mire, la amistad empezó desde ahí y son 40 años que seguimos peleando. Y que tienen un chat para pelear y todo, ¿no? Exacto, sí, Qué bien. Sí. Con altura. Con altura, siempre con altura. ¿Y usted, Arqui, cómo llega a la facultad? ¿Cómo llega a la escuela o a la facultad ya? A la escuela. A la escuela. Por esas circunstancias de la vida que uno no se imagina. Yo llegué a la escuela, a la Facultad de Ciencia y Tecnología, Ya. en 1988, de la que formaba parte. Jovencito él. Hombre. Guauito. Completamente. Cuando la Escuela de Diseño formaba parte de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Ya. Llegué fundamentalmente a trabajar en la Escuela de Ciencia, en la carrera de Ingeniería de Sí. Sistemas. No, ¿Qué no sería? existía todavía ¿Civil? civil. No. En una de las... Qué las ingrata ingenierías. escuela, pero no. Absolutamente. Una bien ingrata. Completamente. Pero poquito tiempo estuvo ahí. Exactamente un ciclo. Ya. Sí, encargado de unas materias espantosas como geometría descriptiva y como geometría analítica. Ya. Un ciclo de conscripción. Y usted veía cómo estos otros de la... Sí, de porque esa facultad- funcionábamos en el mismo gallinero. de esa escuela, de esa escuela Claro. divertida. Funcionábamos ahí en lo que es ahora la parte alta del auditorio, en la parte de atrás. Ya. Teníamos todo un corredor largo y un canchón ahí, en donde en la mitad estaban los pollos y las codornices y en la otra mitad estaba la escuela de diseño. Así sí nos contó Diego Sí. Jaramillo esa bella anécdota con agrosotecnia. El siguiente ciclo, Manuel Contreras estaba de director de la escuela en ese entonces y me propuso que me haga cargo de las materias técnicas, de lo que son el dibujo técnico 1 y el dibujo técnico 2. Ujú. Y no creo que pensé dos veces. ¿No? Se les veía divertirse mucho. Sí, con muchísimo agrado le acepté. Ahí Vicente Mogrovejo era el encargado del área técnica. Un par de sesiones con él, más o menos ahí, unas explicaciones sobre los temas y arranqué en diseño. Fue básicamente en marzo del 1999. Ya. 89. 89. 89. Y de ahí sí hasta el 2021. Qué bestia, cuánto tiempo haciendo historia en la facultad y ese momento en el que llega el decanato. ¿Cómo fue ese momento? A ver, fue un momento en el que la facultad ya vivía un proceso de transición. Estábamos entre que éramos solo diseñadores o éramos diseñadores específicos. Especialistas. Sí. Y también existían algunas otras posibilidades, como por ejemplo la Escuela de Arte Teatral, si se incorporaba o no se incorporaba a la facultad. Y la idea que siempre nos quitaba un poco el sueño era la concepción de la Escuela de Arquitectura. Te estoy hablando del año 2006. Ya. Sí, yo continué el decanato de Patricio León. Ujú. En ese Habían cumplido entonces- ya 20 años la facultad para ese momento. Cumplió 20 años, sí, en el 2006. En esa instancia, los decanatos y subdecanatos se efectuaban a través de elecciones.
de elecciones de los representantes estudiantiles y de los profesores principales. Así es. Sí. Los periodos duraban 2 años, ¿sí? Y yo tuve la suerte de ser elegido por 2 ocasiones, y también hubo en el 2016, en el 2017 hubo elecciones de rector. Entonces, hasta que se nombre, porque ya comenzaron a nombrarse los decanos, Ajá. hasta que se nombre el nuevo decano estuve unos 6 o 7 meses En en el encargo. momento en que Fabián se hizo cargo ya del decanato. Ujú. Entonces, a usted le tocó vivir el momento de transición, ya la creación de las escuelas. Exactamente, la definición, porque de Ajá. alguna manera ya estaban más o menos concebidas todo lo que era el diseño de objetos en ese entonces Ujú. y el diseño gráfico. Tenían ya una situación bastante definida y determinada. Ujú. Pero iniciábamos con un proceso de creación de diseño textil, Ya. básicamente, y luego asimismo definición y determinación del diseño de interiores. Ujú. Porque ya se notaba seguramente muchos años antes esas distintas líneas por las que caminaban los estudiantes del momento en el que hacían sus tesis, seguramente, ¿no? Así fue, amigo Fabián. A los dos. Yo creo que fue un momento muy especial en el que casi todas las escuelas de arquitectura del entorno, estoy hablando, digamos que Latinoamérica, Ujú. más o menos trabajaban en esas instancias, es decir, Ya. habían esas especificidades. Habían ya escuelas de diseño gráfico constituidas y no había nada más que eso en una facultad. Había la Metro de Quito, que es instituto Exactamente. dedicado solo al Instituto gráfico, dedicado ¿no? solamente al diseño gráfico. Y así, las escuelas de diseño en Argentina también estaban con esas especificidades. Y pensábamos que si todos estaban hablando ese idioma, ¿por qué nosotros no podíamos hablar ese idioma? Ujú, ujú. Entonces, comenzamos a consolidar ese proceso, porque ese proceso ya se dio mucho antes. ¿Sí? Ya. Y en ese andar, lo que de alguna manera a nosotros nos llevó un poco más la atención es a tratar de sacar a la facultad hacia el entorno, ¿sí? Hacia la colectividad. Y en eso se propusieron algunas actividades, sí, algunas políticas, como por ejemplo el hecho de apoyar todo tipo de eventos que Ya. se desarrollen a nivel nacional o a nivel local. Estar presentes. Exactamente. Y también continuar ya con una buena práctica, que fue el hecho de participar, aunque ahí teníamos algunas posiciones contrarias, en todo lo que eran los desfiles del 6 de enero. Ya. ¿Sí? Que Las comparsas de las que comparsas. fuimos formando exactamente. parte Se poco a iniciaron poco, ¿no? en el decanato de Patricio, creo que en los 2 últimos años, y continuaron durante mis 6 años y medio, y con Fabián prácticamente todo su mandato. Era una forma de mostrarse, Ujú. ¿sí? No sé si buena o mala, eso ya podría ser motivo de otro. De un podcast completo, de otra temporada, podcast. ¿no es Así cierto? es. Pero yo creo que con estas manifestaciones y con todo el proceso que se generó para establecer eventos académicos, culturales, eventos solamente académicos, yo creo que la facultad fundamentalmente salió a la visibilidad. Ujú. ¿sí? Una facultad siempre en movimiento, vibrante, Exactamente. presente. Sí, sí, con Ajá. todos los ¿Y cómo fueron seminarios. esas primeras ediciones de las comparsas? Con sinsabores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la primera ocasión que salimos, no sé si tú te acuerdas, Fabián, en el decanato de Patricio, arrasamos. Ujú. Porque evidentemente estábamos súper bien organizados, súper disciplinados, era la primera vez.
Todos los profesores se pusieron la camiseta, O sea, todos. ya la primera vez que salíamos como facultad, porque, Como facultad. porque antes salían los estudiantes, ¿no es Pequeñas cierto? manifestaciones. ¿No? ¿No? No. Justamente eso fue una fusión muy interesante. Ya. Había ese director, más bien presidente de la ASO de diseño. Realmente no me Acérquese un acuerdo. poquito, Fabián. No me acuerdo el apellido de él, pero el chico es que organizó a todos los alumnos y nosotros nos organizamos porque no había experiencia. Claro. Y además había que romper con un hábito feo de las comparsas. Había que mostrar una nueva cara. Entonces la universidad la dio, en este caso la facultad. A colocar Y los temas de rompió. otra manera distinta. Así es. Entonces, Cuenca se dio cuenta que había justamente otra forma de hacer las comparsas, que no tenga tanta agresividad como en algún momento se dio. Entonces, ese fue el compromiso. Y claro, el decano en ese momento nos explicó cómo debíamos asumir ese reto. Entonces, conjuntamente con los alumnos, profesores, sin distinción, abordamos el tema Organizar y nos el fue, tema. como dice Leonardo, muy bien. Ya. Sí. Sí. Pero sí, luego, sí, ¿qué sí. pasó? Luego pasó que seguíamos ganando. Así fue. Ya nos acostumbramos a ganar. Bueno, la primera ocasión quedamos segundos. El segundo año quedamos primeros. Ya. Y el tercer año, como que ya había un bichito que circundaba ahí el ámbito de las comparsas. Y hubo organizaciones que presentaron también en esa ocasión. Claro. Como por ejemplo, esta, ¿cómo te diría? Las fragancias, Ah, fundamentalmente. claro, ¿no es ya. cierto? Otras instituciones privadas. Exactamente. Sí. Organizó de tal manera que esa comparsa que presentó en ese entonces las fragancias, Glamour. Era fastuosa y glamurosa. yo creo que claro. tranquilamente podía competir en un carnaval de Venecia. Ya. O sea, era increíblemente bien Yo me organizada. acuerdo. Fue por la Solano, ¿no? Todo el mundo que participó Sí. ahí con ellos era contratado. Ni siquiera eran de aquí. Jaime Garrido dicen que participó. Ah, ¿no? mira. Por las fragancias. Sí, sí, ahí nace. Contratado también. Él nace allí. ¿Qué tal? Ahí le encontramos ahí al le Jaime vamos. Garrido, dice. Y era imposible competir. Nardo, también hay una cosa importante, que no teníamos presupuesto. Absoluto. Claro. Entonces era el gasto nuestro, nada Así más. fue. Sí. Sí. Más o menos. Tú participaste en esa comparsa. Claro. Pero por favor, Daniel, intégrate porque estás muerto de ganas de integrarte. O si no, le damos un micrófono. Solamente por decir que en la primera comparsa que participó la universidad cuando ganamos fue justamente el año de que vinieron las Misses al Ecuador y ahí Concurso de hicimos Miss la comparsa Universo. sobre ello. Y Ya. ganamos justamente con un presupuesto de $70, $35 justamente puesto por los estudiantes, incluyéndome en ese momento, y como 30 y algo de dólares que nos dieron también por acá la FE, la ASO. la UDAFE. Ya. Exactamente. Y con eso y bajo la comanda de en ese entonces Edmundo Cárdenas. Claro, el comenzó todo. Edmundito. Ajá, eso. Sí, qué bien. Entonces, en ese momento, la facultad y ustedes y los estudiantes empiezan a darse cuenta de que crearon un monstruo competitivo. Exactamente. Las Claro, comparsas. es así que la Facultad de Artes, perdón, de la estatal empezó a competir seriamente, muy Claro. seriamente, y nos hacían retos. Este año ganamos nosotros, y no era tan cierto, pero al último sí, empezaron Claro, a empezó a ganar. pasar. Pero ya con otra dimensión, Claro. ya más política de presencia institucional. Sí. Eso no era ya la improvisación que nosotros teníamos, no, con el gusto, con la tradición de participar en un evento popular. Así es. Y además, eso que comenzó a la Universidad de la SUAY engrandeció el evento de tal manera
que en los últimos años, antes de la pandemia, diremos, ya era todo un espectáculo, porque instituciones públicas, privadas, estaban sumadas en el evento, y esa tradición, que era mucho lo que discutimos también en algún momento, ¿no? Esa tradición primera, empezaba a perderse la sátira de barrio, las cuestiones cotidianas, también empezaban a diluirse, pero... El análisis político, Claro. El achaque. Claro, claro, claro. Otros personajes como el maravilloso Santiago Illescas, que claro, reavivó esos primeros momentos también de las comparsas, ya con su propia comparsa, ¿no? Pero la dimensión cambió. Sí, sí. La dimensión Pero cambió. también es importante anotar que Amistad Club y el municipio que organizaba estimulaba, pero también daban premios, digamos, a diferentes formas de presentación, institucionales, personales, barriales. Grupos. Sí. Ajá. Eso permitía entonces que de alguna forma no se pierda la tradición. Nuestra presencia sí cambió en lo institucional, pero también cambió en el sentido de reforzar el resto, ¿no? Sí, Sí. y de hacer Yo que la sí- fiesta se mantenga en cierto sentido Así también. es. Así fue. Estaba permanezca en el tiempo. perdiéndose, sí, estaba Sí. perdiéndose por estos abusos. Desvirtuándose totalmente. Sí, por todo este proceso. Y el decanato, Fabiancito, ¿cómo llega? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa relación entre profesores, alumnos, siempre ha sido buena en la facultad. Eso le ha dado mucha identidad, incluso en el diseño, porque no ha sido, creo yo, los profesores autoritarios o los sabios profesores, sino se compartía mucho las experiencias personales. Notemos una cosa, que los estudiantes también venían con experiencias, venían de hogares de diferentes profesiones, sus ancestros, sus padres, en fin. Gente orientada a lo que siempre ha sido y ha nacido la facultad, orientada desde la artesanía, la estética de una ciudad, sea por la arquitectura, sea por las diferentes formas de expresión de la artesanía. Entonces ellos traían conocimientos y nos retroalimentábamos y creo yo que eso ha dado mucha identidad. Tanto es así que los premios, tantos que ha ganado la facultad en todos sus tiempos, tienen esa característica. Y oí alguna vez dentro del decanato a uno de los profesores extranjeros que siempre estaban por acá, o de los nacionales, de cómo habíamos fusionado nuestra cultura cuencana, nuestra artesanía, por ejemplo, las textiles, que creo que eran los que más nos representaban. Ajá. Y es así que esa identidad viene dada por un pueblo, viene dada por los estudiantes, viene dada por los profesores. Los profesores, ojo, esto es importante, creo que siempre estábamos con esa visión, pero también con la otra de introducir la investigación. Y la facultad siempre ha estado investigando, formal o informalmente, pero eso ha sido también una de las formas que ha alimentado mucho la identidad y la manera de diseñar. Eso sí. Así tomé ese reto, continuó, creo. Así respeté también, que era importante. Lo que estaba sucediendo. Y además un momento en el que entre estos, no sé, y ahí Danilo me corregirá y ustedes también, entre los 16, acercándose a los 20, hasta los 30 años, como un vibrar y un explotar de los eventos, ¿no? Como los congresos nacionales, internacionales, la gente de fuera. Hubo una dinámica muy fuerte en ese momento de traer gente. Sí. Y eso dinamizaría el debate también sobre el diseño. Exacto. Yo quiero anotar una cosa que también yo, en base a la pregunta anterior, yo cojo el decanato luego de Leonardo, pero es importante que anote que estaba muy bien organizado. O sea, cojo facilitado muchísimas cosas. Es real. Aceitadito. Hizo un muy buen trabajo Leonardo. No por la presencia de él, lo dicho siempre, ¿no? Entonces, esa continuidad fue dada
el trabajo también de los anteriores, por supuesto. Pero ese respeto, ya lo ha notado, permitía a sí mismo no compararnos ni competir necesariamente, sino estar en la posición que siempre hemos dado. Y ese era el reto. Así que si había que, justamente en la segunda parte de la pregunta, estar en debates con otras universidades, con otros profesores, no solo aquí, sino había mucho vínculo con Argentina, ¿cierto? Y lo sigue habiendo, creo. Igual con Cuba. Entonces, estuvimos en ese debate permanente y en esas actualizaciones y en esas rutas nuevas a conseguir. Ahora, ¿qué pasa con la facultad, con ustedes como profesores, del momento en el que estos jóvenes de los que ustedes educaron como diseñadores desde el principio empiezan a ser colegas? ¿Qué pasa con estos atrevidos? ¿Qué cambió en la facultad? Lo que tenía que cambiar. O sea, nosotros pensamos que de alguna manera la formación de nuestros alumnos estaba orientado fundamentalmente que en un momento determinado tengan que hacerse cargo de la facultad. Y bueno, pues, al respecto hay algunas anécdotas simpaticísimas. A ver, vamos con las anécdotas. Tratarlas sin nombres, por supuesto, porque... Solamente con iniciales. Vamos a ver. Entiendo que ya estábamos por el 10º o 11º diseñador graduado ya. Ya. Y todavía no habíamos incorporado absolutamente a ninguno de ellos. Ya. Habían muy buenas. Estaban medio pateándose, Sí, me sí, parece. Nos interesaba también que formen parte del campo laboral, de que profesionalmente se asienten, en fin. Y una noche que estábamos reunidos en este edificio, sí, porque ahí era la sala de sesiones y la cafetería, que era parte de la sala de sesiones. Porque eso sí es importante recalcar, las mejores ideas y prácticamente todas las proyecciones que se daban generalmente salían de esa mesa del café. Lúdicas. Sí. Todavía pasa, ¿no? Sí, qué buena cosa. Bueno, lo cierto es que estábamos ahí, ya era un poco tarde y había algún evento acá afuera de los chicos en el patio y todavía no se graduaba, estaba haciendo la tesis. Uno de los chicos entra abruptamente a la sala. Ya. ¿Sí? Pasa a la sala y entra a la cafetería y yo creo que estaba un poco pasado de copas. Ya. Es la única forma de entender el porqué de esa emoción. De esa emoción, de esa predisponibilidad y de que nadie me para. Y a voz en cuello, así de una manera absolutamente desparpaja, dice: yo voy a ser el primer profesor graduado de esta universidad que se integre a esta facultad. Se le quedamos viendo así. Y ustedes le conocen muy bien a Vicente Mogrovejo. Y dice: lo conocía muy bien. Dice: ¿y cómo te llamas? Dice: pero si usted sí me conoce. Dice: pero es que se me olvidan también las cosas. Bueno, dice: vamos a tomarlo en cuenta. Creo que era no era el decanato del Vichy, o sí era el decanato del Vichy. El decanato del Vichy. Sí. Te vamos a tener en cuenta. Pero tenemos 11 carpetas delante de ti. Y fue el primer profesor que entró. ¿Ya? Sí. Después les cuento. Sí. Después les cuento el nombre. ¿Ah? No. Estás frío. Estás frío. Las. A ver, qué interesante. Sin nombres quedamos. Sin nombres quedamos. No, pues ya hay que decir. Ya hay que decir. Diga usted, Mateo, ¿quién ha sido? Me dijeron ahí que empieza con L, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí. Sí, Sí, comienza con ya él ven. el apellido. Sí, por ¿Cuál ahí. será? Y otra pista, ya ha estado en el Lazo. podcast. Para el próximo. Para el próximo. Esa creo que es una de las... con respecto a la integración de los graduados hasta la facultad, creo que es la anécdota más representativa, por llamarle de alguna manera, que hemos tenido. Sí.
Hubo gente muy valiosa que, bueno, pues que prefirió hacer su vida profesional y que por más insistencias que hubo nunca se integraron a la planta docente. Sí. Claro, sí. Además de que también la normativa empezó a cambiar, ¿no? En algún momento y la docencia se convirtió en algo mucho más demandante para los profesionales. Sí. Esa entrada y salida de los profesionales también resultaba riquísima porque la experiencia de fuera y la docencia combinada podía generar cosas muy importantes. Y Fabiancito, ¿usted alguna anécdota de la facultad? Algo que se acuerde con cariño. Tantas cosas, pero... Sí, muchas. No, realmente a la facultad se le ha querido siempre, ¿no? Y hemos estado más de 30 años acá laborando desde diferentes trincheras, Espacios. digamos así. Espacios, claro. Hay una que lamentablemente no se ha continuado, y esto fue porque alguna vez se prohibió. Eran los años viejos. Ya. Hacíamos los años viejos con los alumnos, pero en algunas ocasiones es con mucho arte, con muchísima elaboración. Había una competitividad entre cursos, porque se hacía por cursos, con los profesores integrados. Incluso me acuerdo una fábrica de enanos, y no sé por qué. No había nada que nos haga pensar en los enanos en la facultad. Entonces había muchísima broma, pero en algún momento de esas bromas se pasó justamente lo que dijo Leonardo, los traguitos de fin de año. Ya. Entonces eso hizo que ya no se continúe. Pero el evento en sí mismo era muy hermoso, como Ajá. parte de las comparsas, porque el arte popular estaba presente en todas sus formas. Y esa chispa, esa, no burla, sino sarcasmo, incluso Mucha creatividad. exacto, a la administración o, en fin, a temas de la ciudad también eran muy buenos, muy buenos. Y, Bueno, un personaje que no le hemos podido tener aquí en el podcast, pero que siempre sale en estas historias de la facultad como súper importante, por supuesto, es Manuel Contreras y sus caricaturas, ¿no? Que tenía la costumbre de hacer una caricatura semanal o por algún evento en particular, como el tema de las caricaturas del Manuel Contreras. Manuel Contreras hacía caricaturas ni siquiera a diario, yo diría que horarias. Horario. Sí, era medio preocupante, ¿no? Porque uno entraba a las sesiones y generalmente ya le veías en silencio y abría su cuaderno y comenzaba... con un ojo de Claro, águila, y comenzaba así a Entonces uno empezaba a mirarte, pensar, estaré bien y vestido. decía, me estará haciendo a mí, estará haciendo al de lado, me estará haciendo... De ese tipo de personajes era. Y en un par de años tuvo la costumbre de hacer los nacimientos. No Ya. sé si han oído hablar de Los nacimientos. En caricatura con los personajes de la facultad. Irreverentes. Ya. Sí, con muy los personajes de la facultad, pero para mucha gente irreverentes. Creo que para ti no, tampoco. No, pero para unas autoridades. Para unas autoridades, sí. Y ya no sé si tuvieron razón en ese instante, si no tuvieron razón, pero era una de las formas y maneras de integrarnos mucho más, ¿sí? De reforzar esa amistad, porque si algo caracterizaba a la Facultad de Diseño era la amistad que se gestaba entre cada uno de sus profesores, de sus colaboradores administrativos y por supuesto de sus alumnos, ¿no? Era la envidia de la universidad. ¿Y ustedes conservan algunas caricaturas? ¿Las regalaba? Debe ser eso una colección de la facultad. Es un Sí. tesoro. Debe estar. Deberían, si es que nos pueden facilitar ustedes de información, sería fantástica poder recopilarla. Hay Ahora algunas que creo- no son publicables, Sí. pero hay una carpeta. Y yo al menos en el momento en que terminé mi gestión le entregué a Fabián Sí, así. toda una Ajá. carpeta Así. de caricaturas, Igual yo de dejé, ¿no? vivencias. Porque Ya. sigue engordando la carpeta. Claro. Ya.
Ahora, fantástico. Impublicables, Manuelita. Bueno, pero el tiempo, pero la pátina del tiempo nos libera de complejos. Eso sí. qué buena Sí, frase, por ¿no? supuesto. Qué buena frase, sí. Por supuesto. Este rato ya no tendría sentido tener restricción alguna. Claro, ya es parte de la historia. Así es. Ya es parte de la historia. Sí, sí. Qué interesante, Mateito. ¿Alguna pregunta? Usted ha estado muy callado hoy día. ¿Por Yo qué? quiero Nos saber sorprendimos. esas caricaturas. Yo no sé cuáles son, no tuve el gusto de conocer, así que ojalá después me muestren, aunque no publiquemos, pero que me muestren para saber de qué están hablando. Yo me quedé con una pregunta que nos contaba al comienzo nuestro querido Fabián. Yo quisiera saber para ustedes cuál es el cambio principal en el diseño a día de hoy. ¿Qué es lo máximo o lo principal en diferencia al diseño cuando ustedes empezaron? Yo creo que nosotros comenzamos muy amigablemente apoyados por la Bauhaus. Era una visión que venía desde la Argentina con Dora Giordano. No se lo decía así, no se lo decía. Pero sí leíamos nosotros, entonces estábamos viendo que ese estructuralismo se mantenía dentro de la facultad y por supuesto también de la arquitectura. Era un buen ejemplo para el mundo. Así que con ese apoyo tan fuerte y ciertas variaciones y libertades comenzamos. Pero luego la facultad tuvo su decisión en todos sus años de ir orientando hacia una propia visión. Y ese es, creo, el cambio, ¿no? Ahora, ha sido costoso eso. Yo creo que hemos tenido equivocaciones, pero de las equivocaciones hemos debatido, Leonardo. Y había antes Fundamentalmente. mesas redondas o asambleas de profesores, con algunas veces estudiantes, a debatir sobre ese nuevo cambio en el pensum o cambios que se iban dando en forma total de la orientación hacia la facultad. Nunca se tomó, creo, en la facultad decisiones unipersonales ni de un decanato, sino siempre fueron debatidas. Entonces, eso ha hecho que el aporte de todos vaya constituyendo. No quiero decir que de aquí sale un diseño único en el mundo, no estoy diciendo ello, pero sí tiene una identidad. Y esa identidad viene cultural que le hemos incorporado en la facultad. Y eso era importante porque no había una metodología, pero se iba dando esa metodología para sacar, por ejemplo, los rasgos formales de las textiles o los rasgos formales prehispánicos, etcétera, etcétera. Hay muchas tesis que hablan de ello, ¿no? Eso Sí. creo, no sé si contesto. Sí, y supongo que se mezcló bastante, ¿no? Con la personalidad de las figuras que pasaron tanto como estudiantes, profesores. Indudablemente. Y así se fue creando, digamos, la personalidad de ahora de esta facultad. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, la Facultad de Diseño ha sido una de las facultades que más ha insistido con establecer un debate de su estructura curricular. Si no me equivoco, creo que cambiaríamos la estructura curricular en unas 10 o 12 veces. Sí, seguramente. En función, fundamentalmente, como dice Fabián, de estar al día, ¿no es cierto? Pero no copiando lo que se está haciendo Sino afuera, reflexionándolo. sino de alguna manera reflexionándolo y cómo puedes incorporar esa situación, ¿sí? De manera general, lo que se estaba debatiendo en el entorno con respecto a las condiciones particulares que ofrecía en este caso la región, porque hay que ser absolutamente sinceros en ese sentido. Nosotros nos debíamos y creo que nos debemos a un entorno, entorno regional, por así decirlo. Aunque en un momento determinado, asimismo, sin temor a equivocarme, creo que fuimos un referente nacional en lo que tiene que ver con el diseño gráfico. ¿Sí? No sé por las circunstancias específicas que se dieron en ese entonces, pero hubo un momento determinado en que constituíamos El referente. El referente. O sea, si quieres estudiar diseño gráfico, tienes que venir a estudiar en la Facultad de Diseño. Y somos una facultad regional. Tenemos hasta este momento estudiantes de Guayaquil, estudiantes de Machala, estudiantes de Quito, de Ambato, ¿no? Mucha gente viniendo acá. Así fue. Creo que
creo que, yo no sé si conscientemente del todo, pero de alguna manera sí. La idea fue esa, ¿no? Establecer ahí un contexto regional en donde se puedan desarrollar estas situaciones así un poquito globales. Esta incorporación también de la región. Estudiantes de Cañar, estudiantes de Loja, del Oro, ellos en momentos de esos traen también su cultura y sus experiencias. Y en las tesis entramos profesores con estudiantes justamente a compartir eso, ¿no? Y eso también va creando esa identidad o ha creado y seguirá, creo yo, esa identidad, ¿no? Estableciendo ese diálogo. Como decíamos en algún otro programa, Mateo y Danilo, si se acuerdan, ese crear lo nuevo a partir de lo nuestro, ¿no? Exacto. Porque no podemos negarnos a nosotros mismos, pero lo ponemos en diálogo y se crean cosas maravillosas, nuevas y aspiramos a ser referente. Más hoy que tenemos el mundo tan cerca, que parecería que podemos tocar el mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fabiancito, muchísimas gracias, Arqui Leonardo. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes. Yo soy relativamente nueva en la facultad y nunca hablo de mí en este podcast. Pero parece dueña ya. Sí, ya es mío. Pero yo entré en el decanato de Fabiancito y la verdad es que después de la maestría en diseño de aquí de la Universidad de la SUAY, el mundo del diseño me cautivó. Y, por supuesto, la facultad. Así es que ojalá esté aquí en un podcast de los 80 años. Perfecto. ¿Quién sabe? Por lo menos los 50. Por lo menos los 50. ¿Sí? De seguro. Listo. Muchísimas A ustedes, gracias. gracias. Que pasen A muy bien. ustedes, Gracias, Mateo, gracias. Danilo. Gracias, Danilo. Gracias. Gracias.